y resulta que se hablan diferentes aspectos de cómo la dinámica mental que estaría representada por la palabra químico puede influir sobre la dinámica cerebral y esta a su vez sobre una dinámica, en este caso inmunitaria o inmunológica. Podríamos haber hecho la palabra más larga si además incluimos cosas que estuve en un principio tentado, pero para el que no, repito, no estaba metido en el mundo de la medicina o la psicología clínica, me parecía ya abusar demasiado y hablar de psico, neuroendocrino y terminar con inmunología, porque ya era introducir demasiados sistemas. En realidad, cuando hablamos del ser humano, no podemos de ninguna manera hacer una disección y decir aquí tengo el sistema nervioso, aquí está el sistema endocrino y aquí el digestivo, etcétera, etcétera. No, porque precisamente lo que tiene gracia es la cooperatividad o sinergia entre esos sistemas. De tal manera que afortunadamente la reunión interactiva de esos elementos o de esos subsistemas es muchísimo mayor que la suma. Muchísimo más. Y además, debemos tener presente que siempre hay un convidado de piedra que no suele aparecer, sobre todo en los textos, y que realmente debiera aparecer. Yo muchas veces tengo mis dudas, yo siempre suelo llevar en la cartera, por si alguien tiene curiosidad, o alguien tiene alguna duda, o pone en duda alguna de las cosas, noticias. No desarrollo he investido nada. Yo realmente lo que hago es procurar estar muy al tanto de las últimas cosas y repetirlas, sencillamente. Pero siempre llevo ahí un par de libros, luego los sacaré, y realmente, pues dice uno, bueno, ¿qué ocurrirá con estos libros de endocrinoinmunología o psicoinmunología? ¿Qué ocurrirá si en definitiva la palabra mente, mind, en este caso, porque son libros americanos, pues no aparece? Bueno, esto puede deberse a varias razones. Una razón, pues que es tan evidente para el que ya utiliza estos libros, que se supone una persona muy introducida en estas especialidades, que naturalmente se supone de antemano que la dinámica mental incide sobre la dinámica cerebral y que naturalmente una serie de guías que para el que no estudia medicina pues sonarán esotéricos y para el que sí lo seguís pues son perfectamente conocidos. Pues ¿qué pasa? Pues ¿qué tal? ¿Qué pasa por el hipotálamo? ¿Qué pasa por la hipófisis? ¿Y esto descarga en el eje adrenal o gonadal? ¿Qué pasa esto? Bueno, pues que eso da la impresión de que lo único que lo pone en marcha pues son una serie de reacciones bioquímicas y nada más, porque el efecto mente no aparece por ningún lado. Hombre, podría pasar otra cosa, que los señores que escriben estos libros es que no tienen ni idea. Me cuesta mucho trabajo pensar que ahora, digo ahora, hace 30 años o hace 20 la cosa podría cambiar, que la interactividad mente-cerebro, y advierto que no estoy hablando de la jaula y el pajarito, no en el sentido cartesiano, que una cosa y la otra. Nosotros, las personas, siempre digo yo que ni somos ángeles ni somos bestias, somos personas, es una cosa muy rara, y realmente tenemos ahí una serie de elementos en una interacción muy fuerte que no es posible separar. ¿Qué pasa si supongamos por un momento que esa interacción podría desdoblarse fácilmente? Es decir, ¿qué pasa si yo me quedo sin mente? Porque yo no soy una persona. ¿Qué pasa si me quedo sin cerebro? Porque yo no soy una persona. Así de fácil. Ya lo que quiere me da igual. Ya no soy una persona. Entonces, pero bueno, pues si quedan dudas de que esto es así, como hace una serie de años, sobre todo los que pueda haber aquí, que sean psicólogos, saben perfectamente que los conductistas, que son los señores, que bueno, pensaban con eso de la caja negra. Era muy curioso porque no sabían nada de neurofisiología y sin embargo pues veían muy claro que esto no hubo respuesta y lo que hay por el medio no interesa, entonces que no sabían bien lo que había, ni de mente, ni de cerebro, ni de nada. Entonces yo creo que esa etapa ya está felizmente superada y hoy en el mundo de las neurociencias, desde luego la interacción mente-cerebro, eso no la duda nadie. Lo que sí hay unas diferencias
y unas posiciones a veces encontradas o enfrentadas, es que entiende usted por mente, usted es monista, es dualista, ¿a qué se refiere usted? En eso todos los problemas, los que queráis, pero ya decir mente-cerebro, no sé exactamente, quizás uno de vosotros lo recordáis, pero hace menos de 10 años, creo, le valió a Sperry el Premio Nobel de Medicina justificar sobradamente esa interacción mente-cerebro en las dos direcciones. O sea, la dinámica cerebral influye en la dinámica mental influye en la dinámica cerebral. Se cierra ese círculo y fue eso, no la distinta funcionalidad de un hemisferio y de otro, lo que le valió el Nobel de Medicina a este año. Entonces, está claro que no es porque un Nobel no se pueda equivocar, y no es porque un Nobel hable de medicina, de mente y otro, y el otro sí y el otro también, porque hay otros que no es que digan que sí ni que no, pero que se pone la cosa en duda. Hace unos 15 días, aproximadamente, no sé si le diréis aquí, en Madrid estuvo con Severo Ochoa el Nobel que fue partícipe con él, el Nobel compartido con Severo Ochoa de Medicina. Y bueno, yo con todos mis respetos a este premio Nobel, la verdad es que el pronunciamiento que hizo al final fue más bien, como dicen ahora, una declaración de intenciones. Eso hay que tener mucha fe para afirmar eso o para negar. Es decir, cuando ya sepamos más bioquímica, y alguna vez acabaremos de conocer la bioquímica a fondo, desde el amor hasta el odio, pasando por la depresión y tal, quedará todo justificado. Yo soy meramente, profundamente consciente de que cuando hay un estado distinto de conciencia del normal, sea patológico o no, naturalmente que se altera la bioquímica, naturalmente que puede variar el equilibrio de los diferentes neurotransmisores o inmunotransmisores, como se llama la inmunología, ya poco a poco. Pero es que realmente cuando nosotros recibimos un mensaje, que puede ser una mera conversación, y le digo, oye, que la oposición esa que preparabas, se la digo con toda la delicadeza y riendo y tal, que te han capturado, y pues el otro, no le estoy metiendo ahí una inyección de nada, no estoy introduciendo un torrente sanguíneo nada especial, pero le estoy comunicando con la palabra o se lo escribo en el enterado, digo, que tú cates, se acabó. Y entonces el otro se queda, se le altera la bioquímica, y entonces, interacción mente-cerebro. Naturalmente, si una persona puede tener esclerosis múltiple, pues a lo mejor empieza a decir bobadas, ¿no? Bueno, pues, interacción cerebro-mente. O sea que yo creo que eso estamos al cabo de la ley. Pero que por eso que decía también hace un momento, que ni somos ángeles, ni somos bestias, ni somos personas, pues naturalmente que tiene que haber una correlación. Lo que no sé si es directa, no sé si es proporcional, no sé si la función será rarísima entre estados bioquímicos. Ya que hablamos de bioquímicos, ¿por qué no vamos a decir bioelectromagnéticos? ¿Vale? Porque en todas las neuronas, en todas las células, se producen unos fenómenos electromagnéticos muy difíciles, muy complejos, especialmente en el campo neuronal, y entonces, bueno, al final todo parece que queda reducido a la biofísica y a la bioquímica. Bueno, pues haya variaciones ahí, no quiere decir que yo examinando eso, pues pueda decir que ahí está el origen. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en este aspecto de la mente, de la dinámica mental? Porque lo que queremos indicar al final, en esta última parte, es que una serie de ejercicios aparentemente físicos, pero que van combinados con técnicas mentales, ejercicios mentales puramente, inciden sobre la dinámica cerebral y esta sobre sistema endocrino y sistema inmunológico. No sobre esto, naturalmente, si alguien dice con toda razón, ¿y qué le pasa al sistema locomotor? Todos los especialistas de psicomotricidad saben perfectamente que una estabilización, una armonía corporal,
conduce a una estabilidad y una armonía mental y viceversa. Se puede actuar mediante técnicas psicológicas mentales de forma que se armonice una posible desestructuración de todo lo que significa el aspecto corporal de la persona. Luego, naturalmente, si quiero dar entrada para que al final de la charla digamos que hay técnicas concretas, que eso ya es otro tema, pues naturalmente tengo que incidir en la existencia de algo que, insisto, sabéis sobradamente que el mundo de las neurociencias actuales ya no discute y habla perfectamente acerca del tema. Por otro lado, sabéis que no hace muchos años, o sea, los que empezamos a estudiar, ya casi, ni me acuerdo, que por eso decía Madana, porque ha estudiado varias cosas, aparte de, no soy un coleccionista, es verdad, casi las cosas han ido resultando sin darme cuenta, pero lo cierto es que, bueno, pues hace muchos años, yo recuerdo que se podría hablar de endocrinología a secas, y que luego ya se empezaron a hacer pinitos hablando de neuroendocrinología, donde se patentizaba la influencia del sistema nervioso sobre la endocrinología. Hoy cualquier especialista en cualquiera de esas dos áreas, o de esa conjunta, o de las dos, pues sabe que revistas, libros, lo que se quiera, hay sobre el tema. Sin embargo, sobre la neuroinmunología, la cosa no está muy clara, y no he dicho todavía la psico, porque, bueno, pues hace algo así como 15 años, si no para ser más conservadores, 20 años, pues realmente se podía encontrar revistas especializadas, pero, vamos, libros así que se atrevieran a poner ese título de neuroinmunología o psiconeuroinmunología. Otra cosa es que hablaran de ciertas influencias entre actividad nerviosa y respuesta inmunitaria. Claro, no así como para arriesgarse a decir, ¿por qué no creamos una asignatura o escribimos un libro? Hoy día, yo el primer libro que recuerdo, que no quiere decir que antes no hubiera, quizá alguno de vosotros podéis decir, pues antes que ese estaba el juvenil. Pero vamos, el primer libro gordo, serio y profundo, que yo vi sobre psiconeuroinmunología, un libro americano, pues fue del año 81. Ya había infinidad de revistas. Era muy arriesgado en aquella época, vuelvo otra vez a los 20 años, a los 15 años, decir estrés, inmunología, cáncer, porque dice usted esas cosas, ¿usted tiene alguna relación? Era peligroso porque alguien se podía espantar. Hoy día, pues va a decir, libros, tal, que tengo ahí, nada, esto ya es. ¿Qué es lo que incluso hoy día se establecen puentes, se hacen multitud de experiencias, pero no se puede trazar un mapa así clarísimo para decir de aquí a aquí, de aquí a allá, si es que alguna vez se puede hacer? Bueno, pues primero, la interactividad o el enganche mente-cerebro, eso, por mucho que busquéis, no lo vais a encontrar. Y no digo que no lo vais a encontrar, es que lo vais a encontrar en unos de una forma y en otros de otra, que equivale a escribir, como vi yo una vez en Nueva York, y era muy gorda, una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia de la Ignorancia, y me chocó. Y era una enciclopedia, aparte de que valía mucho dinero, era muy voluminosa, y dije, bueno, pues luego la compraré, y luego me engañé yo mismo para no comprarla, porque era mucho dinero y mucho peso. Pero era una enciclopedia bien hecha porque era una enciclopedia que consistía intentaba en cada ciencia del saber más importante, pues poner lo que seguro no se sabía. Y eso es muy difícil, porque siempre dice, de esto no se sabe nada, y sacan un señor y dice, aquí hay un libro que lo pone, y ya te queda chafado. Entonces, en la enciclopedia de la ignorancia se atrevían, hace años, a decir, nada, esto era naturalmente yo vi enseguida, miré aquellas cosas que me interesaban más para ver. Y a ver qué pone esto, recuperación del cerebro. No pone nada.
Cuando digo que no ponga nada, es que pone cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de un hombre que estuviera muy cerca del cerebro, que lo tocara, que fuera neurocirujano, pero al mismo tiempo que fuera un gran filósofo, como Penfield, canadiense. Este hombre ya muerto, como sabéis, hace pocos años. Bueno, pues este hombre era neurocirujano, es un hombre que ha escrito obras muy serias, quiero decir, muy profesionales, muy pesadas para el profano, pero al mismo tiempo ha escrito obras filosóficas muy curiosas, como el último libro que escribió él, que es un compendio de su sabiduría, donde es un libro apto para todo el mundo, que se llama El misterio de la mente, de Penfield. Bueno, pues en este, ya Penfield, ya puestos a arriesgar algo, como además el hombre parece que ya predecía que iba a vivir poco más, dijo, hombre, yo, si tuviera que decir dónde está el enganche, pues fijaros, el enganche biológico, entre la mente y el cerebro, que no me cabe la menor duda, que los dos tienen una existencia real, pues lo situaría, vamos a ver, en la parte superior del tronco del encéfalo. Bueno, firmado Penfield, señor muy conocido en todo el mundo, neurocirujano fabuloso y harto de ver cerebro. Pero hay un australiano por ahí que vive todavía, que tiene 80 y tantos años y que se llama Eccles, y que es un hombre, en fin, no es por criticarlo, porque todas las personas se equivocan, y además él ha tenido la gallardía de reconocerlo. Es un hombre que ha tenido cosas maravillosas y cosas, diría, muy machistas, por ejemplo, como decir, el hemisferio dominante, porque el otro no pinta nada. Y digo que no pinta nada, no porque él llamara hemisferio dominante al izquierdo y al derecho fuera el que lo bautizara, sino que insistía en sus obras, en las primeras de hace tiempo para acá, pues decía que el hemisferio izquierdo es el que realmente, la mente prácticamente incidía claramente sobre el hemisferio izquierdo y el derecho, bueno, pues era para andar por casa. ¿Por qué digo machista? Porque es que en la escuela de Sperry, Gazzaniga, Gessling, etcétera, la escuela de California, al hemisferio derecho le llamaban el hemisferio femenino, el hemisferio más ignoto, el que tiene que ver con la creatividad, el que tiene que ver con el arte. Y entonces, claro, decir que el derecho, pobre, no tenía mente, pues quedaba un poco. Luego ya, en obras posteriores, Eccles ha dicho que los dos tienen, ¿para qué? Pero que los dos tienen, pero ¿cómo que los dos tienen? Es que están ahí sentados, o están fuera, o están dentro. Yo entonces siempre no resisto a hacer el mismo juego, a preguntarlo, no para que lo penséis y lo digáis, sino para que lo penséis luego más tarde. Es decir, bueno, cuando hablamos de la mente, supuesto que todos los señores estudios ya, los grandes neurocientíficos, todos los Nobel y tal, ya lo reconocen, que es la mente. Una realidad que hace interacción con la dinámica cerebral, o sea, con el cerebro, sí, pero bueno, grandes, pequeñas, verdes, pesa mucho, pesa poco, la llevo incorporada, la dejo aquí, yo siempre digo que ahora luego nos vamos, unos a Coruña, unos a Vigo, unos a tal, y ¿qué hacemos? Nos llevamos cada uno a nuestra mente, dejamos un trono aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso pertenece a la enciclopedia de las ignorancias. Otros dirán, ya entran en terrenos más técnicos, y bueno, seguramente serán los más precisos. Bueno, es que la realidad de la mente no está sujeta a las dimensiones de espacio-tiempo y por lo tanto no tiene sentido. Eso era miedo. Pero efectivamente no nos deja dudas, sobre todo hablando en este edificio de esta Facultad de Medicina. Yo he sido profesor de la Escuela Oficial de Psiquiatría varios años y está también en la cátedra de Psicología en la Facultad de Medicina. Y claro, pues trabajamos mucho. Esto, la una porque tenía que ver con el término de psicología, la otra, la Oficial de Psiquiatría, lo dejaba así, y ya sabía que nadie iba a dar una solución, las soluciones iban a ser encontradas. Pero ahí está el problema, ahí está. Entonces, buen señor Eccles, pues realmente decía, para mí, si yo tuviera que
decir dónde está el enganche, yo realmente no lo puedo hacer. Porque ya cuando él pensó que el hemisferio ese misterioso, femenino, dijo, pues ahora voy a pasar, en recompensa de no concederle mente a decir que aquí está el puente. Está el puente porque como no se entiende nada, y a lo mejor ahí incluso, eso no lo dice él, lo dice en otro caso, a lo mejor está ahí inconsciente, pues aquí le pongo el enganche. Entonces cuando empieza uno a ver diferentes soluciones de gente que dice, yo aquí está mi título, no, yo también pongo el mío, yo como si estuviera jugando las cartas, pues claro, uno que está allí sin títulos ni nada, dice uno, bueno, pues mira, vamos a dejarlo, porque lo que sí parece es que existe una interacción. Pues vamos a dejarlo cuando está ahí. Entonces, la interacción mente-cerebro no está hoy día expuesta en el sitio. O cuando está expuesta, como se encuentra uno una contrasolución, no hay acuerdo. Aparte de que en este tipo de cosas no hay acuerdo, pero no quiero derivar más por otro camino, porque entonces nos perdemos el objeto de la charla, que es, desde el momento, nada más que no resista esa relación. Desde el momento en que unos señores digan, bueno, yo creo que cada zona del cerebro tiene una misión concreta, la prueba es que ustedes dan un golpe, en el lóbulo frontal, a lo mejor el cerebro esté al final así tan mañana y no le viene, pero si le dan una parte temporal, a lo mejor usted lo verdad que tiene dificultades con el habla, lo está demostrado, si yo le hago una lobotomía en el lóbulo frontal, usted no va a tener una decisión rápida, va a estar usted todos los días sin saber, o las localizaciones tal. Pero contra esa escuela de localización, venga, que no son ustedes despistados. Lo que hay que buscar son acciones globalistas, localistas. El cerebro es una masa de más o menos de 1.000 millones de neuronas, de 1.000 millones, y he llegado a otro. Yo doy 50.000. Que lo ponen algunos, 50.000 millones, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Fijaros, entonces da lo mismo que se nos mueran miles de neuronas todos los días, qué maldad, nos quedan muchas, además hay muchas conexiones. Entonces, como hay este barullo mental, nunca mejor dicho, pues está la cosa como para empezar a hacer cine y decir que aquí está la interacción entre cerebros. De la misma manera que no está la interacción entre cerebros clara, tampoco está clara la interacción cerebro-sistema inmunitario. Otra cosa es que diga uno, oye, yo he leído pues, que naturalmente hay dos formas de incidir sobre el sistema inmunitario a través de la dinámica cerebral. Una es incidiendo vía endocrina, como el enganche endocrino ya está justificado. De momento no vamos a hablar de esto, pues una vez que, bueno, vale. El córtex, el hipotálamo, la hipófisis, luego la cadena adrenal o la cadena gonadal, o la que quieran. Bueno, pues yo apoyándome en eso, pues hay una forma neurohormonal por la cual luego hago interacción entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Bueno, yo me digo que como luego lo es así, sí, luego se las explico. Pero luego hay otra. Como en el sistema nervioso hay una parte de esa que decían que era autónoma o vegetativa, y luego resulta que era autónoma, nada, la podemos controlar. Y donde está pues la vía responsable aparentemente de todo lo energético, la vía simpática, la vía relajadora, la vía parasimpática, pues mira por dónde se están viendo cada vez más cómo vía simpática y parasimpática el sistema nervioso tiene inervaciones directas sobre una serie de órganos y tejidos del sistema inmunitario. Pero bueno, esto no está ahí, aquí sí cuidado. Pero bueno, está consolidado y bien escrito. No, hay 50.000 experiencias. Yo los libros que hay, luego los enseñaré al final, son del año 90, recién traídos de Estados Unidos, los últimos gritos. Bueno. Ahora, ¿qué se dice ahí? Pues que existen esas vías. Y luego se dicen cosas donde empieza uno a montar el rompecabezas y le dicen a usted, mire, leía Dios, cuanto más estresado
más desarticulado o desestructurado que esté, peor para usted. ¿Por qué? Pues mire usted, aunque nada más que sea por esto, porque entre otras cosas hay muchísimos efectos, pero voy a decir uno que es de los más interesantes. Pues porque cuando está usted a un estrés fuerte, sometido, usted habrá oído decir alguna vez que cuando está un estrés sometido, un estrés continuado fuerte, se produce una cierta analgesia, y por lo tanto, hay opiáceos endógenos por dentro. Me parece positivo, ¿no? Sí, pero lo que parece ya negativo es que los opiáceos endógenos se oponen a la actividad del sistema inmunitario, rebajan la actividad, y entonces le dejan a la persona mucho más indefensa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me relajo, ¿qué ocurre? Que es malo, porque parece un contrasentido, que por una parte se da opiáceos endógenos, y entonces aquí vienen todos esos mecanismos misteriosos por los cuales pragmáticamente parece, ya veremos si alguna vez se encuentra solución o explicación al tema, parece que mira que por dónde que no, que si tú te relajas, entonces se produce una armonía interna con el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, respiratorio, etc., por la cual realmente las defensas del sistema inmunitario no solamente no se rebajan, sino que aumentan. Se hace, por ejemplo, un recuento de linfocitos para arriba y se lo angustia a una persona para abajo, sencillamente diciendo examen, pasado mañana. ¿Cuántos voluntarios se quiere hacer un recuento? Entonces la gente, incluso lo mismo que va bien que el que va mal. Y curioso, esto es una experiencia real que se ha hecho en Madrid. Y lo mismo al final del examen, lo mismo que la saca bien, que va a sacar mal, y claro, ya me lo digo. Entonces, dice uno, aquí lo que hay que saber son los agentes que pueden ser negativos. O sea, un factor estresante para esa persona, insisto, para esa persona. ¿Por qué para esa persona? Naturalmente, porque si se la prepara adecuadamente a esa persona para que ese efecto, que es negativo en ese momento, no lo sea después, entonces eso pasa de largo y sus defensas no disminuyen. Cuando aquí hay una persona concretamente que tiene que ver con una preparación del plano, sabe, porque nosotros, con la preparación psicológica, influye muchísimo en que no hay caso, es con más necesidad que uno no preparado. Por eso los que se dedican a de la policía o de los paracaidistas, no saben todo. Con una preparación adecuada, pues hace que lo que es un estrés para uno de nosotros, no sea estrés para el otro. Hay personas que el volar, es el estrés, es que se mueren, ¿no? Miedo. Hay personas que están disfrutando y si tuvieran todo el dinero del mundo estarían todo el día volando o serían pilotos. Luego, ya vemos que no es que haya estreses absolutos, es que hay muchos estreses que son relativos. Que nos den un garrotazo a nadie nos gusta. Es un estrés producido por un agente físico y que normalmente a la gente no le gusta. Pero hay otros que sí, y son naturalmente los que hay que combatir. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer énfasis aquí? Bueno, pues que si por una parte se está confirmando cada vez más que en la jerarquía más alta, y aquí sí que hay que hablar de jerarquías más altas y más bajas, está la interacción mente-cerebro. ¿Y por qué digo la interacción mente-cerebro en la jerarquía más alta? Porque lo que sí está claro, cuando digo que sí está claro, es que está muy comprobado, que si estructuramos bien esa convivencia, el resto que compone nuestra persona se siente mucho más armonizado y se siente positivamente situado. Hasta tal punto que, aunque yo lo diga de refilón como consecuencia y no como objetivo de la charla, sabéis, por lo menos algunos sabéis,
que una de las hipótesis, no es que sea la única, ni es que sea a lo mejor la que al final se demuestre que es la más importante, pero parece ser que uno de los modelos que más sentido tienen relacionados con el envejecimiento del ser humano es precisamente el sistema inmunitario. De tal forma que un sistema inmunitario deficiente, la persona va hacia abajo. Bueno, una de las manifestaciones más claras que cada vez se va viendo con más claridad que es así, una enfermedad autoinmune, es decir, donde el sistema inmunitario se ha pasado de listo y acomete con tantas ganas a los propios aparentes enemigos internos que desemboca nada menos que en la destrucción de la mielina y provoca la esclerosis múltiple, por ejemplo, y de la cual saben mucho las personas muy ancianas, algunas, otras no, afortunadamente. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, pues que si arreglamos las cosas por arriba, parece ser que entonces el resto se armoniza. Luego hay que cuidarlo de arriba. A propósito, una anécdota, como prueba de lo que esa interacción mente-cerebro puede hacer. Yo hace muchos años, en el clínico, en el Hospital Clínico de Madrid, coincidí, estaba de paso por allí un psiquiatra brasileño, que era el catedrático doctor Pires, catedrático de la Universidad de Bahía. Era un gran psiquiatra, había estado mucho tiempo en la Unión Soviética, muy metido en las técnicas pavlovianas y muy mecanicista, pero al mismo tiempo, como buen brasileño, él me decía, bueno, es un hombre con una imaginación desbordante y aparte de haber presenciado todas las macumbas del mundo y tal y cual, pues había un montón de técnicas mentales. Y digo esto porque había dos mujeres que estaban en el servicio de ginecología, entonces estaba Botella, estaba allí de jefe del servicio, y la subieron a psiquiatría porque estaban enloquecidos los médicos, no ellas. Estaban enloquecidos porque eran dos no primerizas que aparentemente se comportaban como una especie de una primerita de cuidado. Sí, llevaban 5 o 6 meses ya de embarazo y bueno, y con sus vómitos y sus lloros y sus ascos y sus cosas, y estaban locos. Y dijeron, bueno, vamos a ver si se te ocurre algo. Entonces, este hombre y yo imaginamos una cosa que os voy a decir en qué consiste, y que fue mano de santo. Primero hicimos esto y yo una especie de juego 2 a 2, que consistió en que cada uno escribía lo que él le parecía y luego a ver si coincidimos, no, para ver qué. Como él sabía que yo ya entonces practicaba yoga, ya muy aficionado a estas cosas, yo sabía que él le gustaba todas estas cosas, una barbaridad que practicaba, yo digo, es como vamos a coincidir, y él pensaba lo mismo, y efectivamente le llamábamos de diferente forma, pero consistía en lo siguiente, era coger a esas mujeres y decirles, mira, como no era cuestión de enseñarles ni yoga, ni fe, ni cosas de esas, unas personas que no hacían nada más que llorar y vomitar, pues claro, no se iba a improvisar en yoga rápido en 10 minutos. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlas a comer, vamos a decir que coman ellas dos separadas absolutamente. Y que se les va a dar de comer cosas que puedan contar. Por ejemplo, pues, que puedan contar judías, no sopa de sémola, que puedan contar patatas fritas, cosas que sean contadas. Le vamos a decir que se las coman despacito, y que cuenten cuántas judías se llevan a la boca y cuántas patatas fritas, etcétera, etcétera. Y que vean en unos tubos de ensayo que estaban marcados allí, pues que vean de qué raya a qué raya se llevan. Es decir, que conciencien lo que naturalmente nadie conciencia. O sea, estamos comiendo, estamos viendo la televisión, metemos la mano en lugar de la palabra rica en la sopa, y luego te dicen que bebes un vaso de agua y te dejes de vino, o viceversa, no te entero de nada. Eso es como
absolutamente todo. No nos enteramos de nada. Y dice, oye, ahora estamos tras el se atrás, no, pues déjalo, entonces se marcha. Entonces esto era justamente dar la hora. Decir, no, te vas a tomar eso. Eso son técnicas mentales, pero como se puede explicar, en ese instante, ahora te vas a dar cuenta de lo que comes o lo que bebes. Eso se puede hacer o comiendo, que era más distraído, o cepillándose los dientes, no siempre, porque no acabo, no lo, a ver cuántas veces muevo el cepillo. Yo de verdad, cuando me dice alguien, ¿y tú cómo sacas tiempo para hacer ejercicio? Digo, os voy a decir a los hombres una técnica que yo utilizo para hacer al menos unos minutos de ejercicio en una cosa que me queda gordísima, que es afeitarme. No lo digo con maquinilla no eléctrica, sino de las otras. Entonces, como es un rollo macabeo, y yo me tengo que afeitar varias veces, pues entonces cojo y digo, vamos a ver. Entonces yo me hago el ejercicio de aquellas, pero digo para mí. Bueno, no os he dicho qué pasó con aquellas mujeres. A los 3 o 4 días nuevas. Estaban en mí. ¿Qué es verdad? ¿Cómo tenéis que alimentar? Cosas muy complicadas. Porque venga, a ver. ¿Qué habéis hecho? Pues que se fijen lo que comen. Porque eso es un frenado, lo que come, lo que cena. Si te tienes que atar los zapatos, que veas el cordel, es decir, fijar la atención, sencillamente. En lugar de estar así, que no se sabe uno ni por dónde sale, fijarse uno durante breves minutos diciendo, ahora voy a hacer este ejercicio. Y ahora no se me va a escapar nada. Ahora voy a ser un sistema vigilante de autocontrol. Y entonces ese sistema, que llamamos autónomo, como fuera por mi mente, y ahora te voy a hacer una respiración rarísima, que como no estás acostumbrado tu sistema respiratorio a respirar así, te vas a enterar lo que es respirar cuando lo digo, no cuando lo digo. Claro, estamos corriendo siempre como, bueno, ¿qué pasa? Es que respira o te están respirando. Parece que es el sistema respiratorio el que te respira así. Es decir, no, soy yo el que respira. Y te vas a enterar no respirando como siempre, sino de una forma extraña. Entonces, claro, eso lo tienes que hacer explicándolo a la gente que está, porque si entras, dices, ¿qué está loco? ¿Qué cosa más rara? Se va a morir con ese tipo de respiración. Claro, porque es una cosa que no obedece a lo que hacemos sistemáticamente. Entonces, ese control, como digo, deseado, buscado, es el que puede luego hacer que voluntariamente, en casos ya, esto ya lo iba a titular de anécdota porque no es que haga falta, ni mucho menos. Dice que el título anecdótico, pues no decía que hacen de su vida un único objeto, los grandes yogis, esos grandes maestros, pues ya son capaces de alterar el electroencefalograma, el electrocardiograma, de manera que parece que están allí vamos, casi como si fueran resultados así, porque voluntariamente reducen al máximo todos sus metabolismos, etc. Ya es pura necesidad. Lo que quiere decir es que lo aparentemente incontrolado se controla. Entonces, en definitiva, vía mental, estructura que controla interactivamente y es controlada por vía sistema nervioso, incidimos sobre el resto de los sistemas. Naturalmente, sabéis los clínicos las interacciones que hay de unos sistemas con otros, ya sobradamente registradas y aceptadas, respiración cardiovascular, nervioso cardiovascular, nervioso respiratorio, el dicho nervioso inmunológico, nervioso motor, nervioso respiratorio, nervioso digestivo, etcétera, etcétera. Y entonces, endocrino inmunológico. Entonces resulta que todo ese conjunto de subsistemas están integrados interactivamente entre sí y al mismo tiempo dispuestos armónicamente, jerarquizados, mandados por el sistema nervioso que a su vez, hemos dicho, está en perfecta interacción, pero casi si me apuráis, muy influido más
por la mente y la mente por el sistema nervioso. Entonces, mío, si ya me apretáis, casi pongo en el pináculo la dinámica mental. Eso que precisamente es lo que más etéreo, lo que no podemos encerrar en una vasija ni etiquetar su peso. Entonces, con eso logramos una estructuración. Esto es lo que llamaban los portugueses, este psiquiatra brasileño. Cuando un sistema está absolutamente bien estructurado, entonces se llega a la armonía de la persona, entonces todo se desgasta de tiempo menos, entonces se envejece menos, entonces se rejuvenece más, se envejece el envejecimiento, y por lo tanto entramos como un subproducto. Otra cosa es que si hay aquí alguna persona que se dedique a los institutos de belleza o algo así, pues esto me interesa. No, de verdad. Es más, yo pienso que si bien todos los tratamientos que se hacen de reconocimiento de vida, que como sabéis son muchísimos, más para los hombres que para las mujeres, cada vez los hombres son más contentos, pues eso que es cierto lo que hay duda. Los masajes, todas esas penas, todos esos baños, que sí, que eso es positivo. Pero yo diría que puestos a decir una cosa, lo más positivo, lo que más ahorra, y no buscando por el envejecimiento, sino por la situación, por encontrarse bien a nivel global, es precisamente la buena estructuración de la mente-cerebro, porque lo demás indudablemente viene por ahí. Lo demás viene por ahí. Entonces, ¿cómo se logra esa interacción que sea armónica? ¿Cómo se logra que se pueda dar un verdadero masaje cerebral? O sea, se puede, si alguien dice, se puede, por ejemplo, pensar que se pueda activar la circulación sanguínea en la zona occipital del cerebro o en la zona frontal del cerebro o en la parte medial del cerebro, a título de mera información muy sencilla. Por el mero hecho de relajar a una persona. Y una vez relajada, le dice a esa persona, mira, trata en la medida de lo posible de alguna forma recordar lo que hiciste durante estas vacaciones del verano. Preferentemente, la activación de zonas cerebrales, que sea estructuralmente, pero preferentemente estamos trabajando más las zonas posteriores, la zona occipital del cerebro. Por el contrario, desde el momento en que digamos, oye, haz un esfuerzo por clarificar lo que vas a hacer el próximo verano, cambiamos de zona. Y de la misma forma, se puede inducir a que se haga una intervención del hemisferio derecho, por ejemplo, diciendo a esta persona, tú lo que tienes que hacer es, ¿te gusta pintar? No. ¿Te gusta hacer escultura? No. Te gustará la música, algún tipo de música. Ya está. Escuchamos. Entonces, realmente el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, mira, tú tienes que, oye, lee en voz alta, lee en voz baja, lee tantas páginas, o si eres una aficionada a las matemáticas, a los cálculos, entonces estás haciendo una reflexión. Estoy hablando a grosso modo, porque se puede, de alguna forma, decir, vamos a incidir más directamente sobre el sistema límbico, vamos a incidir más directamente sobre zonas profundas del cerebro. Vamos a hacer que de alguna manera esta actividad cerebral sea más memorológica que otra cosa, con lo cual ciertas zonas, hipocampo, el sexto, amígdalas, se puedan activar más o menos. Bueno, eso sería una verdadera gimnasia cerebral, pero a través de cómo. Es que alguien mete allí la mano o un electrodo y hace así. No, ni hay estimulación eléctrica, ni hay estimulación inducida
a través de unas reacciones bioquímicas. No, no, es a través simplemente de técnicas mentales. Piensa esto, piensa lo otro, proyéctate para acá, proyéctate para acá. Entonces, tras. El día que se llegue, bueno, ya sabéis que hay una serie de procedimientos de los más modernos, pues, y de los más caros de momento, la resonancia magnética nuclear, con la cual, bueno, pues se puede ver cuáles son las zonas más activadas del cerebro o lo que fuere, pero estamos más interesados en el momento en el cerebro. Ya se hacen mapas cerebrales, como sabéis. A ver, una persona leyendo en voz alta, leyendo en voz baja, luego escuchando sencillamente, luego proyectándose para acá, para allá, como decíamos, hacia el pasado, hacia el presente, hacia el tal. Entonces ya son diferentes iluminaciones. Que se pueda llegar a lo mejor algún día, pues hasta ver como si fuera nuestro cráneo, y ver allí nuestro cerebro cómo se ilumina, bueno, pues podría ser. Ahora, lo que ya va a costar más trabajo es registrar la mente va por ahí. Pero es curioso que lo que es menos asequible, menos formalizable, menos registrable, sin embargo, es un factor y un elemento potentísimo para mediatizar el juicio de problemas. Entonces, esto que vais a ver, unos ejercicios que van a hacer unas profesoras de yoga, en este caso, es para esto y para realizar unas técnicas mentales que siguieron la línea de lo que acabamos de decir. Y entonces, es una línea mucho más pragmática, si queréis, y que tiene una filosofía detrás muy profunda, es decir, bueno, vamos a hacer unas posturas de una manera muy lenta y vamos a visualizar, las personas que hacen estas posturas, es la postura, con lo cual vamos a adquirir un esquema corporal muy claro, va a haber unas funciones musculares que me van a informar de esa postura, que van a reforzar la idea de la visualización que yo tengo de la postura, y de esta manera la interacción, vamos a decirlo, mente-cuerpo, se va haciendo cada vez más familiar. A tal postura y a tal sistema dinámico que voy a adoptarlo lentamente corresponde una cierta actividad mental. Aparte de unos ejercicios que hay aparentemente solo mentales y que tienen que ver con lo que yo estaba diciendo. Pero vamos, realmente la praxis de estos ejercicios está basada en lo que acabamos de decir, en la interacción mente-cuerpo. Cuando decimos mente-cerebro, que no decir mente-cuerpo, no dual, sino entendida en un sentido interactivo, se va buscando el que no queden zonas desconocidas de nuestra organización corpórea, por eso de ahí esas posturas tan raras, aparte de que ciertas posturas ya permiten una mejor circulación o una mayor activación muscular, pero aparte de todas esas razones evidentes desde un punto de vista fisiológico, hay otras, y es que no queden zonas extrañas, porque sorprende ver cómo atletas que hacen por primera vez yoga dicen, pues esto no, es que yo además, si tengo casi, no agujetas, es que esto no lo puedo hacer. Porque han desarrollado muchos músculos, pero hay infinidad de ellos que no están. Y claro, lo que interesante es que todo nuestro cuerpo, toda nuestra manifestación real que podemos tocar, tiene de alguna manera correlacionada en una cierta actitud mental. Por eso una de las cosas que se enseña yo es siempre hacer los ejercicios muy despacio y luego no irse a la luna, estar en la postura que para realmente. Entonces,
con esa armonía y, por lo que hemos dicho, sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema locomotor, sistema inmunológico. Entonces, un refuerzo del sistema inmunológico, como hemos dicho, aumenta nuestras defensas, nos protege contra eventualidades de peligro. O sea, se puede utilizar esto como profilaxis o se puede utilizar, como siempre, como terapia. Realmente es una forma, pero claro, hay ciertos casos, como te contaba yo antes, con esas personas, que hay que recurrir a soluciones de urgencia y por lo tanto el yoga, lo que, no sé lo que me digas tú, pero lo que recomendaría es que le hicieran a aquellas personas que de momento no tienen graves problemas. Porque si tiene graves problemas no quiere decir que no lo pueda hacer, pero ya está metido en una mecánica que necesite un tratamiento de urgencia previo. Bueno, yo, por respetar el horario, porque me he propuesto hablar de los 25 minutos, una cosa así, para dar paso a un coloquio y luego que podáis hacer algo más. Bueno, hemos hablado, como hemos contribuido a la enciclopedia de la ignorancia. O sea, lo que interesa muchas veces es dejar en el aire pues, la cantidad de cosas que se desconocen. Pero, mira, cuando se explica a saber todo lo que se desconoce, necesitamos estar más centrados aquí. Una cosa peor. Yo llevo un montón de años, para mí es una pasión estudiar todo el tema de la dinámica cerebral. Y cuando leo los periódicos, me cuenta, está, súper feliz. Cuando uno no, pero ¿qué tendrá que ver la neuroanatomía o la neurofisiología? ¿Qué tendrá que ver? O la neuroquímica. Aparte que cada día va a salir más neurotransmisores y más de todo. ¿Qué tendrá que ver eso con conocer cómo interacciona todo el mundo? Pero bueno, ya lo que más que menos nos queda claro, y mira, lo que es evidente es que si tú estás alimentado con los cortes que están si tú estás alimentado, eso, pues es una tía, cada vez van a estar más, eso se produce, además van a estar más y eso también que pasar a la práctica. Bueno, entonces, vamos a ver, ocurre alguna cosa. Y algunas veces cuando va de clase, cuando os quedáis callados, pueden ocurrir dos cosas. Está parecido tan completo que no me da pena. Los de chakras, eso. Sí. Hay frases que van a dar. Bueno, en los chakras responden a una concepción, en este caso, del objeto del ser humano, que no sé, que es totalmente diferente de la aproximación que tenemos en este momento. Entonces, hay que hablar con, en este caso, con clínicos de la India para que ellos corroboren esto. Yo he tenido ocasión de tener información de que al menos entonces estaba de rector, dedicado a la Facultad de Medicina de Benares. Entonces me lograron una información bastante amplia y efectivamente, basándose no en lo que habían descubierto en la facultad, sino en toda una tradición. Entonces, hay ciertas asociaciones entre lo que son los chakras, y según la concepción de la que se habla en toda la filosofía oriental, y ciertas situaciones, vamos a llamarlas topográficas del ser humano. Pero una de las cosas, tú corrígeme si no me equivoco, una de las cosas que yo sí me he asegurado, gente que ha estudiado muy a fondo este tema, es que los chakras están situados en un plano de la realidad que no coincide exactamente con la realidad física que estamos viendo. Para explicar esto, y que es que no hay nada mágico, voy a decir lo siguiente. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos generando campos electromagnéticos. Todas nuestras células generan campos electromagnéticos. Si alguien que entraba por la puerta, que no supiera que es un campo electromagnético, dijera,
que aquí cada uno que tenemos un campo electromagnético y dice, oye, yo es que no lo veo, no lo toco, no existe. No, no, está ahí en todos nosotros. Si se registra parte, puede ser no efectivamente. Eso que llaman en títulos más o menos esotéricos, en el sentido serio de la palabra, el aura, ¿no? Está registrando y hay otras cosas que no se registran. Entonces, en ese nivel de realidades, que no están contemplados en la fisiología, ni en la anatomía, vamos a llamarla occidental, pues es inútil hablar de chakras. Ahora, si hablamos de realidades que nosotros no hemos todavía digerido, pero que parece que son reales, aunque nosotros no las registremos en nuestros libros, decimos chakras, una del plexo solar, otro chakra, una de la garganta, otro chakra a través de 7 chakras, pues entonces los podemos representar sobre un eje y esos chakras apoyados, flotando ahí en unas realidades que no están registradas en nuestros libros. Luego entonces sí hay una cierta correspondencia. O sea, si hay un chakra en la base, cuando decimos en la base de la columna vertebral, nadie intente buscar en la otra anatomía a ver dónde está el chakra que no lo vea, que no lo van a encontrar. Y si no, lo otro, pues más o menos, un poco debajo del ombligo, a la altura casi de los genitales, otro un poco por encima, otra a la altura del corazón. Hay que lo busquen el corazón, otro a la altura de la garganta, otro a la altura del tercer ojo. Bueno, pero el tercer ojo nadie intenta meter un hierro aquí a ver si atravesando meninges, porque entonces, que si la glándula pineal, y se habla de la glándula pineal para arriba y para abajo, pero muchas veces en todos esos escritos, aunque se hable de zonas, son para dar una idea de dónde puede más o menos estar situados esos centros cerebrales. Que ya sabemos que hay otra concepción del ser humano, que sería la concepción china, donde vemos que eso funciona y donde esos meridianos y donde esos pulsos tanto no tienen correspondencia con nuestros pulsos, ni con nuestros meridianos, ni con nuestros sistemas nerviosos, linfáticos, etc., que son otras cosas, pero que funcionan. Entonces son modelos, que son perspectivas que pragmáticamente funcionan y que si a una persona le dicen a alguien que sepa del tema, otra cosa que no sepa, vamos a tratar tu chakra, el de la garganta, o tu chakra de la base de la columna, o tu chakra en el entrecejo. Eso no es algo esotérico que no responde nada, eso responde y se pueden hacer ejercicios para activar esos chakras y mira por dónde, al activar esos chakras, pues a lo mejor pues mejora su rendimiento, por ejemplo, de la comunicación, de la voz, etc. Pero claro, si alguien intenta traspasar esos a unos estudios nuestros, donde se contempla aquello, pues que no lo va a encontrar. Pero fijaos que yo decía que en los libros nuestros, pues tampoco lo encontramos en esto. Se ha hablado 50 veces y no lo he dicho ninguna vez. Por ejemplo, en estos libros, pero vamos, en miles, todo lo que queráis, pues no vais a encontrar, porque será, por supuesto, porque será postal, y fijaos que uno de los títulos, pues pone la red neuroendocrina inmunológica, y el otro, los mecanismos inmunológicos en los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Y sin embargo, no sé si es lo que piensa aquí en medicina, no es para nada. Llegamos a otro pero, bueno, porque entonces basta con los chakras, con la doctrina china, todo aquello. Cuando nos hablaban en el tiempo de la medicina china, la anestesia aquella, decían, no, para quitar una cosa, para pasar una de abajo, ya lo sé. ¿Qué son? Modelos diferentes. Entonces, estos son modelos. Por ejemplo, chakras, al parecer, ¿por qué digo al parecer? Pues porque no lo tenemos en nuestro libro, pero en cambio,
si yo digo, ¿tú crees en los efectos? Porque actuando adecuadamente sobre estos centros, los efectos beneficiosos o que se tienen lugar resultan. Luego, práctica, si funciona, igual. Ayer me hicieron esa pregunta, es muy buena. Mira, yo diría una cosa. Si aquí se trajera un aparato, si aquí se trajera a una facultad, a una un aparato de eso, yo diría que eso, como mínimo, es interesante. Es interesantísimo porque recibe una serie de estímulos, una serie de cosas desacostumbrados y demás. Pero claro, cuando uno recibe estímulos desacostumbrados, lo primero que debe hacer es ser prudente. Bueno, vamos a ver, ¿quién me lo va a hacer? Va a explicar una persona, un profesional serio, aunque no fuera bien, aunque no fuera fuera un representante muy serio, mira, entre manos y al sin duda ya recibido. Ahora, si a mí me dicen en general, oye, si yo me compro un aparato y tal y tal, digo, no, es que hay una fila real, que tiene un aparato que va, y a mí me pasa algo, pues yo no sé mi café, y si me para no quita, no lo coja, porque se va a disparar el punto, y se va a poner. Porque una cosa es un aparato de Dios, un aparato de Dios. Eso no tiene lugar, porque sabes que nosotros que a la persona se le dice un aparato de Dios, lo único que hace es registrar lo que tú estás emocionando, nada. Hombre, te puede emocionar mucho que pare y una relación. Vamos, eso no. Ahora, aquí empiezan a estimular con unos aquí y tal, y esta se ha registrado mejor. O es, por ejemplo, un vídeo con rasgos más o menos ocultos. Yo diría, si yo tuviera responsabilidad y autoridad en un centro de esta naturaleza, porque aunque sea nada más que para saber lo que hay que hacer, cuando alguien diga que a pesar de que se ha comprado una casa, y está en una pareja, venga aquí que lo vamos a comprar. Pero porque yo he visto uno de esos, bueno, a más caro, más complicado va a ser. Algunos lugares, al menos en Madrid, se presentan juntos. Yo no dije nada, yo no dije ni la formación que tenía ni nada, yo no dije, oye, me interesa mucho tal. ¿Y usted para qué? Yo, pues, no, yo soy espíritu para dejarlo. Yo ya como fuera, vamos, cosas de no sé qué, y es total. Y yo, claro, vuelta le digo, pero usted ve con la gente. No, es que me estaba engañando. Y oiga, mire, usted lo que sabe es lo que para, usted sabe lo que es largo, no lo ve, que se ancho y poniendo el dedo aquí, si va esta cinta y para usted me está claro, pero usted no sabe de qué va. Y si yo me pongo muy nervioso, ¿qué hago? Eso es su responsabilidad. No, es que entonces usted no puede hacer esto. Entonces yo diría que tantas cosas irreguladas, esto hay que venderlo a las farmacias, a mí me parece que estos aparatos no deberían venderlos el primero, por el riesgo que implica. Ahora, por el contrario, creo, por ejemplo, a mí me han dicho en alguna ocasión, un caso concreto, me dijo un señor, yo tengo un hermano, además en fase terminal, con cáncer,
es un hombre que naturalmente pues, ya no tiene humor, no tiene ganas de ir en el sitio y ya no sabemos cómo distraerle, incluso pues hacía alguna cosa tal, ¿no? Vamos a quitarle el aparatito, uno regular, y otra por aquí, pero no porque se la destruye, ya seguro, sino porque, bueno, esa persona no puede aprender yoga, no puede aprender nada, no puede ir a otra persona, se destruye tal, es una energía, es un psicólogo, que sabe, que lo compre cualquier depresivo por ahí y aprenda usted yoga en una tarde. Claro, eso es lo que se trata de poner en marcha y lo pone tantos mecanismos que claro, la gente se ve pues como que toma el LSD y joder, que bien, ¿no? Esto es una más rara. Hay que tener cuidado. Para una persona responsable y consciente de lo que experimenta, puede ser positivo. Puede ser positivo. Ahora, pensemos que eso es la transición, eso es muy occidental. El occidental somos dados a que evitar el esfuerzo y que la electrónica o que la química ponga la mente. Yo diría que los procedimientos cuanto más naturales, menos peligrosos. Por lo tanto, yo diría que una persona que pueda hacer otro tipo de formación, pues pero bueno, si es que yo voy antes que eso. Pero un estado de conciencia de una persona que era diferente, ¿qué es lo que se puede? O sea, es divertir a una persona. Porque, claro, si lo que dice una persona, yo es que quiero ver cosas raras, porque yo estoy muy aburrido y claro, yo lo que quiero es que me transporten a otro estado para ver cosas raras. Yo creo que sí, para esas cosas vale, no, ese no debe ser así. Ese aparato, esos aparatos deben ser para que cada persona tenga su programa de crecimiento. O sea, si una persona es poco estable, es diferente de si una persona tiene tendencias depresivas, es diferente de si una persona es irritable, etc. Entonces, yo no niego, tampoco los he examinado efectivamente, que una serie de estimulaciones bien elegidas pueden ser positivas para las personas. Porque son estimulaciones artísticas y visuales. Pero las mismas, lo que sí me atrevo a afirmar, pero vamos, rotundamente, es que los mismos estímulos visuales y acústicos repercuten de diferentes maneras según la persona. Según la persona que sea. Entonces, hay una cosa mucho más inocua que eso, muchísimo más, que es la música. Si habla de musicoterapia, es como decir, vamos a ver, ¿la música es buena para todo el mundo? Pues no, sí. Pero ¿a todos les ponemos la misma música? Pues hombre, no, seguro. Pues es lo mismo, para todos caseros, para todos los programas. Tú coges un señor, tú compras una parte y ya que lo he comprado, mira todos los programas. Porque claro, ya el curioso, ya dice, ya me dio. Y eso está pensado, porque yo decía, para que haya manos responsables, un centro de educación, una casa, entonces se diga, vamos, fácil, este señor, a usted, ¿ha visto la película esa de educación? ¿No la han visto? ¿Cuánto la han visto? O sea, ahí hay, a lo bestia, una máquina. A lo bestia. Como es una máquina a lo bestia, fabulosa, que todavía no se ha inventado, no más en el cine, pues aquel hombre ver la película. Es como termina. Tienes ahí una pregunta. Pero para qué? Me da la impresión que es con la interacción de ciertos metales con los frecuentes, Las pulseritas. las pulseritas, claro.
No, no tiene nada que ver con eso. No los conozco, no sé lo que pueda haber de profundo en eso. Lo que sí sé es que al parecer hay estudios, por ejemplo, de ciertos señores, de estos hematólogos, que no sé, dicen que ciertas metales en la boca, pues tienen unos efectos negativos, que tienen otros, y cosas así, ¿no? Y yo no le he puesto trabajo pensar que metales que puedan crear ciertos campos pueden interaccionar campos nuestros y ese positivo de otros modos, ¿no? Claro, eso en todo caso me parece bastante lógico, porque el material radioactivo, fíjate que te ponen un material radioactivo y dices, bueno, total, entonces, pero no, acaso todo esos son temas y temas que ya es otro. Hay escuelas muy estudiadas con médicos, con psicólogos, como es en el Japón se estudia preferentemente el gen, se han hecho pruebas cognitivas, con electro, de todo tipo, con ensayos de química, y en la India preferentemente, como digo, al menos en la facultad de Madrid, se hacen cosas comunes, yoga, con médicos, tal. Y luego ya hay otras cosas que a lo mejor resulta que son verdad, ¿no? Que ya van un poco por libre, y bueno, con China, con eventos, todo. Cultural, chakras. Bueno, los chakras son otros puntos, pero vamos, es otra filosofía, otro. Ahora, ya empezar que es la antropología, que yo no tengo nada contra ellos, a lo mejor son serios, pero quiere decir que ya son cosas a estudiar de responder. A lo mejor tienen más razón que nosotros. Pero claro, ya tienen que caer, estás en sus manos, ¿no? El yoga es una cosa consolidada, el zen es una cosa consolidada. Y la acupuntura es consolidada. Ahora, otra cosa que te digo es, ojo, consolidada los que saben de eso. Claro, porque, oye, la acupuntura es buena, así. Y yo que estuve viendo una vecina mía que me intenta, o sea, que cogió un libro que le dio un kiosco y luego tal. Después de loco. O sea, la acupuntura, pues conozco uno que enseña yoga, pero ese que sabe de yoga, no, pues que le gusta, además, ha sido antes trapecista, ¿qué tendrá que ver con ser trapecista? ¿No? Entonces, todas esas cosas, estoy partiendo de la base que sean serios, que estén en contacto con centros serios. Si no es así, pues también hay médicos psicólogos y tal, que cuentan cada cosa. No, la psicoterapia es algo que funciona, ¿no? Que funciona y que, bueno, se hacen muchos estudios y se han hecho, y hay libros serios sobre el tema. Pero, vuelvo a decir lo mismo, una cosa es ser un musicoterapeuta y otra cosa es decir, creo que con música se arregla todo, porque yo estuve en la Facultad de Medicina de Santiago y allí una compañera dijo, ¿qué tal? Y dijo, pues ya está. Pues a este que está ya en estado terminal le voy a poner a marcha real y verás cómo anda. Que no es eso, que tienes que saber. Por ejemplo, fijaos, en musicoterapia, a mí es un tema que me interesa mucho y eso en musicoterapia. A una persona, por definición, o sea, a una persona en estado depresivo, no se le puede poner música amarga. Hay que ponerle música tristona. Contra todo pronóstico, aparentemente dices, así contra esto, no, así entra, así ella se ve incomprendida y entonces poco a poco le vas cambiando la música. Pero si alguien dice, nada, hombre, tú que estás solo, lo verás tú, nada, pero si tú tienes que ir a la discoteca conmigo, yo vuelvo y soporto, yo te desgraciado, pero ¿qué me has hecho a mí? ¿Ves? Es que todas las cosas hay que hacerlas sabiendo lo que se maneja.
Desde el punto de vista bioenergético, ¿cuáles serían, se podría enumerar las causas de angustias, de depresiones y de trastornos psicosomáticos? Más o menos posible, o sea... Eso es un tratado, lo que me pregunta. Pero aparte de eso, es que dice desde un punto de vista bioenergético, es que las cosas, por lo que estábamos diciendo, no suelen ser tan claramente separables. O sea que normalmente en una depresión pues puede haber un trastorno bioquímico que pueda dar lugar a ese estado y a lo mejor un tratamiento bioquímico esa persona sale. Pero puede haber una causa mucho más psicológica y entonces el tratamiento tiene que ser de otra manera. Lo que sí sabemos es que en un caso o en otro el estado energético de esta persona está caído. Siempre que una persona esté caída de alguna forma, su bioenergética está caída. Luego, si le aumentamos la bioenergética, eso está claro. Vamos a ver. Bueno, yo diría por experiencia propia que el yoga es asimilable con relativa sencillez. El yoga. No hay que confundir el yoga porque muchas personas empiezan a decir, bueno, para eso hay que ser hindú. Hay que ser hindú, ni hay que ser budista, ni hay que ser nada. Tú puedes ser, si el que profesas una religión, pues ser cristiano, maometano, el que te diga. O sea que, primera cosa, aclarar, no tiene nada que ver. Segundo, el tipo de práctica que se hace en el yoga sí se entiende, el occidental lo entiende, yo diría que muy bien. Así como lo del Zen, no. Yo no sé si alguna vez he hecho Zen. Yo he hecho unos ejercicios, he hecho unos poquillos de Zen, que lo único que me han servido es para corroborar lo que yo me había dicho, que no me iban a enterar de nada. Como que no me iban a servir de nada que no fuera para saber que no sé nada. Porque es otra cosa, te intentan romper los esquemas que si eres occidental, es que no se vas a entender. Como no te pides en el Japón 2 años allí metiéndonos. O sea, yo diría que esa es la diferencia tremenda que hay entre, concretamente, yoga y zen. El yoga es asimilable. El zen difícilmente asimilable por el zen. Otra cosa diferente es que cuando se haga yoga, haya personas que prefieran incluso identificarse con la filosofía oriental a tope, incluso hay algunos que quieren irse allí, incluso hay algunos que quieren hasta cambiar de religión, ¿no? Eso ya es otra cosa, eso ya es tratar de identificarse con la cultura, con los elementos y tal. Ahora, yo os cuento un ejemplo concreto. Yo creo que soy un occidental clarísimo. Creo que si yo sigo alguna gran religión, pero luego es la cristiana, sin ninguna duda, me funde un gran respeto las creencias de todo el mundo o las del que no crea en nada, leo aquello y me gusta, las conclusiones que tienen, y bueno, lo que sea, no trato de seguir aquellas cosas. Y sin embargo, pues ya lo que cabe, creo que vivo y entiendo muy bien. Si no sería falsa modestia que yo lo practico muy bien. Por ello creo que, ahora, el Zen lo dudo que yo, y creo, no porque yo soy otro, no, o sea, creo que el Zen es muy difícil, porque exige ciertamente. Ahora, ciertas sutilezas que ya que parece que son del yoga, es que ya no son del yoga, es que son otras cosas. Por ejemplo, voy a decir una cosa clara, incluso a lo mejor en este discrepo de mala aquí. Por ejemplo, en el yoga, que hay, él va a hablar del yoga integral, que hay muchas partes que componen ese yoga integral, pues bueno, la dieta tiene una importancia muy grande. Y en el yoga más purista, yo le llamo así, el yoga más purista,
pues se recomienda una receta, una dieta preferentemente vegetariana, etcétera. Bueno, a mí no soy un gran comedor y no me gusta mucho la grasa y la verdad es que procuro evitarla más bien por el colesterol o por otras cosas. Pero vamos, yo no soy vegetariano. Y no creo, y yo no discuto aquí tampoco, que se pueda alcanzar un grado de perfección superior con una dieta como la que recomiendan en la India que con la dieta que yo sigo. Pero vamos, yo con la dieta que sigo, pues marcho de miedo y me basta. Entonces lo que hay que ser es muy conscientes de no decir, bueno, como yo no haga esto, pues es que ya no lo hago. No, yo creo que eso está mejor. Quizá esto lo puedas tú matizar, pero conviene que le preguntéis, porque yo hay cosas que digo, no, yo puedo pensar que es mejor. Pero vamos, es como si me dice un señor, oye, ¿tú bebes? Digo, yo bebo poco, pero bebo. Y digo, bueno, pues no, pues yo lo que no puedo es, con arreglo a los cánones más perfectos, ser el yoga ideal. Yo diría con perdón a los generadores del yoga y a los profesores de yoga, y diría, bueno, pues falta que me hace yo alcanzar ese cúmulo de perfección. Pero alcanzo lo suficiente como para lograr todas esas cosas. La religión puedes tener la que te dé la gana. Dieta, yo diría que la que aconsejen las buenas costumbres. Y luego los ejercicios son perfectamente asimilables y la filosofía perfectamente asequible. Y desde luego, si no un campeón del yoga, que para eso hay que ser especial, hoy no ha venido la persona que estuvo ayer en vivo, después de ver eso ya, yo no sé hasta qué punto es bueno que vaya el señor como Suka a hacer esas demostraciones, porque es que te deja complicado las cosas que el ser humano puede hacer y bueno, la perfección que se puede hacer. Bueno, yo creo que porque nos van a echar, no por otra cosa, conviene que Mara empiece a hablar. Bueno, como veis, las dos personas que van a hacer los ejercicios de yoga son jovencísimas. Claro, si lo hiciera yo, aparte que lo haría mucho peor, dirías, nos ha fastidiado, con los años que tienes, así cualquiera. Pero no, son personas que llevan... ¿Cuánto, si no es secreto profesional, cuánto tiempo llevan en el... Muy poco, ella lleva un año aproximadamente, ¿no? 2 meses. Yo intermitentemente, quizá un año, quizá, más o menos, no demasiado. Sí, porque es que en Vigo es una persona, no sé si que es un... Bueno, en Vigo tenemos muchos profesores de yoga, muy especializados. Entonces, José Álvaro está hablando de Sukadev, que es uno de nuestros profesores, y que realmente es un súper experto en la práctica de asanas, de pranayama, de mudras, etc. Pero claro, yo, si llego a entroncar un poco con el doctor Calle, ahora, yo diría que generalmente José Álvaro es el mejor abogado. Nuestra es el mejor abogado y generalmente lo que hace es justificar naturalmente aquellas cosas que nosotros llevamos a cabo. El yoga, para empezar, no pide ningún tipo de perfección a nadie, sino que es un proceso gradual, es decir, algo así como cuando un niño nace, no vamos a pretender que sea un campeón olímpico, no es eso. Nace, gradualmente va creciendo, luego naturalmente cuando quiere caminar se levanta, cae, etc. No es un proceso gradual. Nadie tiene 30 años de golpe, naturalmente cuando plantamos una semilla no vamos ya a pretender que la semilla dé fruto, ¿no es eso? Es decir, toda la vida necesita un proceso determinado. En el yoga exactamente igual, necesita un proceso, digamos, de maduración. Si nosotros consideramos que nos encontramos en un grado de evolución determinado, y el yoga, por otro lado, considera que vivir no es otra cosa que una maravillosa oportunidad para ir creciendo hacia un estado perfecto, hacia la cumbre, digamos, de la perfección. En otras palabras, hacia un estado de supraconciencia. Eso sería realmente la finalidad del yoga, porque el yoga, por otro lado, no es un fin en sí mismo, sino que es un método científicamente diseñado, desarrollado,
para llevarle justamente a un nivel de la conciencia, a un estado de la conciencia muy distinto a aquel en el que habitualmente nos movemos. Y José Álvaro decía, por ejemplo, con respecto a la psiconeuroinmunología, pero ¿qué es lo que la ciencia estudia? La ciencia va haciendo descubrimientos de aquello que ya existe. Por ejemplo, a Miguel Servet le quemaron en hoguera prácticamente por haber dicho que existía la circulación pulmonar. Era algo que ya estaba ahí, que ya se encontraba ahí. Entonces, digamos que la ciencia o los científicos y los médicos van siendo notarios, van dando fe de aquello que ya está ahí. Lo único que ocurre es que los seres humanos nos movemos a un nivel vibratorio muy denso, en el que captamos y percibimos aquello que los sentidos acogen, perciben, ¿no es eso? Pero hay una serie de ondas, de niveles vibratorios, de frecuencias, de longitudes de ondas que nos pasan totalmente desapercibidas. Ahora mismo aquí hay infinidad de ondas electromagnéticas y el que nosotros no las captemos no quiere decir que no existan, ¿no es eso? Simplemente cuando tenemos un instrumento, como puede ser un aparato de radio o como puede ser un televisor, esa frecuencia se reduce de alguna forma y entonces la captamos en forma de imágenes o la captamos en forma de sonido. Por esa razón, los grandes yogis siempre han hablado de ese término que en Occidente, en todos los textos, libros de medicina no existe, como tú bien has dicho, y como nuestro amigo el doctor Rodríguez Delgado asimismo comenta con mucha frecuencia que la palabra felicidad o la palabra salud no existe en un libro de medicina, solamente la palabra enfermedad. Los yogis consideran que el cerebro no es otra cosa que el receptor de un nivel de la conciencia, de un grado de conciencia, de un nivel vibratorio, de un nivel energético que para nosotros pasa desapercibido, que es captado, en este caso por un instrumento, que son nuestros puntos cerebrales, y luego transmitido, lógicamente, a través del sistema nervioso, y que hay una interconexión, como tú bien has dicho, con todos los demás sistemas. El yogi realmente va a la causa, va al origen. Es decir, si nosotros podemos observar que ahora existe la manifestación de la energía en forma de luz cuando contemplamos cualquiera de estos focos. Pero obviamente vemos la manifestación de la energía como esta se proyecta en forma de luz. Hay una cosa clara. No vemos la electricidad, ¿verdad?, que es la que hace que esa energía se manifieste y sea captable y visible para nosotros. Exactamente igual ocurre con la mente. Los pensamientos, en realidad, de acuerdo con los yogis, tienen forma, tienen color, tienen peso, tienen tamaño. Pero, ¿cuál sería la forma de poder captarlos y percibirlos? Entrar en una dimensión de la conciencia distinta. Hay infinidad de dimensiones de la conciencia. Nosotros nos vemos en una muy densa, una dimensión de la conciencia realmente muy, muy grosera. Hasta no hace muchos años, normalmente toda enfermedad era diagnosticada a través de una sintomatología determinada. Tiene usted una úlcera de estómago, tiene usted un problema renal, pero poco a poco, a medida que hemos ido evolucionando, nos hemos ido dando cuenta que la causa real tenía su origen en algo mucho más sutil, algo invisible, que por denominarlo de alguna forma era nuestra propia mente, y que de acuerdo con el tipo de pensamientos que anidaban y que anidan en nuestra mente va a haber una repercusión directísimamente sobre el cuerpo. Los yogis consideran que el cuerpo físico no es otra cosa que la manifestación densa y material de la propia mente, porque yo ahora mismo me muevo de una forma determinada, pero este movimiento es generado por un pensamiento, y cualquier tipo de reacción que en mí se produzca físicamente, si ahora mismo estoy bajo un estado de profundo temor, puede producirse un paro cardíaco, sin ningún tipo de dificultad. Todos los mecanismos corporales comienzan a reaccionar de acuerdo con esa actitud mental que en mí se genera. Si en mí se produce un estado de depresión, en que se deprimen todos los sistemas, sobre todo el sistema inmunológico, por lo tanto, yo voy a ser una persona que naturalmente puede padecer de una gripe con mayor facilidad que una persona que tenga en su contenido mental una actitud totalmente diferente y distinta.
Si en mí se dan esos procesos depresivos, pues automáticamente se produce una actitud corporal de acuerdo con esa condición mental. Si por otro lado en mí se da una situación mental de gran positividad, entonces automáticamente se produce un cambio en mi actitud corporal. Esto lo puede definir esta pequeña historia que os cuento. No quiero prolongarme mucho, naturalmente, porque vamos a pasar a lo práctico, ¿no? Pero en una ocasión me recuerda que a un matrimonio de ancianos les habían tocado unos 100 millones de pesetas en el juego de la lotería, ¿no? Y ambos estaban enfermos del corazón. Entonces, claro, bueno, de alguna forma ellos no se habían enterado de todo esto y decidieron que fuese el cura, que realmente los conocía en profundidad, que fuese de alguna forma darles la noticia con mucha cautela, ¿no? No fuera que la emoción los matase, ¿no? Efectivamente, el cura va a visitarles, va a verles, se sienta con ellos, come con ellos, charlan, y cuando llega el momento de los postres, el cura considera que es el momento idóneo. No se ha producido esa sincronía entre las mentes, entre la de él y la de ese matrimonio mayor, considera que es el momento adecuado para dar la noticia. Entonces el cura dice: dígame, ¿qué harían ustedes si realmente les tocase 100 millones de pesetas en el juego de la lotería? Hombre, pues, dice el anciano, darle usted la mitad, y ¡pum! Y el cura se murió. Entonces, hay emociones que matan, solemos decir, ¿no? Que no hay ningún tipo de alteración orgánica, ningún tipo de patología, y sin embargo, motivada a una actitud mental determinada, se produce una reacción múltiple en todo el organismo y automáticamente se produce la muerte súbita, ¿no? El yoga realmente es una ciencia mucho más profunda de lo que nosotros creemos y pensamos, que requiere vidas y vidas de práctica intensísima. Porque el yoga no meramente son unas posturas, como vamos a ver ahora. Estas posturas se llaman asanas y están integradas dentro de lo que se llama el Hatha Yoga. José Álvaro y yo hemos comentado muchos estos días cosas con respecto al yoga. Muchas personas dicen, yo practico yoga o practico yoga física. Eso no es cierto. Podrás estar practicando asanas, pero no Hatha Yoga, porque el Hatha Yoga es toda una ciencia que primeramente tiene que haber o tiene que existir una actitud en su práctica determinada donde el cuerpo, donde la respiración, donde la actitud mental sea la correcta y adecuada para llevarle a uno hacia un estado de conciencia superior que los yogis denominan en términos técnicos samadhi o estado de supraconciencia. Ahora bien, como el cuerpo y la mente están íntimamente conectados, íntimamente ligados, como he dicho antes, cualquier actividad mental va a tener una repercusión física determinada. De la misma forma que cuando hay algún tipo de alteración física va a ser determinante para una actitud mental. Si no tiene dolor de muelas o dolor de estómago, no puede pensar con claridad. No le apetece salir a ningún lugar. No le apetece ir a hablar con nadie. Está malhumorado. ¿No es eso? Cuando uno nota, por ejemplo, que su cuerpo está armonizado en un perfecto estado de equilibrio, ¿qué ocurre? No siente una gran ligereza corporal, pero esa gran ligereza corporal, ¿quién la capta? La mente. ¿No es eso? Y automáticamente cambia el estado mental. Y es lo que las asanas